Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que hayan tenido una excelente semana, todo eso. Dije en el capítulo anterior que no me iba a demorar haciendo esto. Y también aclarar unas cosas que ahí se sintieron ruidos medio raritos. Ese día yo estaba sola en la casa, pero ahora si sienten ruido, cosas así, estoy con mis gatas. Blue, Simona. Entre medio de esto pasaron cositas y bueno, se demoró un poco la cosa. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero sí. Pero nada, aquí ya estamos de vuelta. Entonces, vamos a comenzar con esta primera historia. Nuestra primera protagonista es Mariana. Mariana trabajaba, si bien no en el área de salud, sí trabajaba como en las áreas administrativas de un hospital. Mariana se encargaba de los suministros de limpieza, llevar la contabilidad de las cosas que se entregaban. Por lo tanto, ella también tenía turnos de 12 horas a 24 horas. Sus oficinas quedaban en el área coronaria, donde llegaban las personas como de la UCI. Entonces ustedes sabrán que esas áreas igual son complicadas. Llegan pacientes en estado grave, estado crítico, si es que no, llegan casi fallecidos. Y cuenta Mariana que en uno de sus turnos, cuando le tocó hacer esta ronda de 24 horas, ella dormía también en el hospital. A diferencia de la noche, tú podías tomar tu horario de descanso, que eran 2 horas en la noche, podías comer y hacer, no sé, salir del hospital, porque a veces yo creo en lo personal que es muy agobiante trabajar en un hospital, porque imagínate estar rodeado siempre de muerte. Entonces, en la noche tenían la posibilidad de ir a dormir. Les habilitaban unas salas, entonces tenían su sector predeterminado para que pudieran tomar esta hora de descanso. Mariana dice que nunca le había pasado nada extraño hasta que le tocó un turno de 24 horas en el cual estuvo muy movido. O sea, para cuando estuvo la pandemia, se necesitaba mucho más turno o doblar turnos porque no daban abasto todo el área de salud. Mariana dice que ella había llegado en la mañana y le pidieron quedarse a la noche porque la persona que la sacaba de turno estaba con el virus. Y ella dice que se quedó esa noche, le dice a una de las personas con las que trabajaba ella, le avisa, oye, me voy a dormir a tal hora, no sé, yo creo 2, 3 de la mañana, que son como los horarios que varían en los descansos. Mariana le dice que se va a acostar y ella se va a la sala donde estaba habilitado para dormir, que eran como 3 camillas y también habían como colchonetas. Mariana dice que se fue a dormir y en eso llega una de las chicas con las que ella trabajaba. La cosa es que Mariana, en lo que ella sacaba de, porque tenían casilleros ahí, sacaba como mantitas que les dejaban en los lockers. Sacó uno, le pasó uno a su compañera y Mariana dice que no habían pasado ni 20 minutos y sintió como su compañera estaba roncando. Por alguna razón no se podía quedar dormida, pero finalmente como a la media hora se quedó dormida. Dice que de eso no pasaron ni 15 minutos. Le empiezan de acá de atrás de la nuca como que le empiezan a tirar el pelo, como llamándola. Y ella igual dijo, qué raro, será que me agarré el pelo con la almohada, no sé qué. Y se levanta y se acomoda el pelo hacia adelante. Pasa un ratito más y vuelve a sentir esto de que le están jalando el pelo, pero ya no es de abajo, sino que es como de esta parte y le empiezan a hacer como así. Y volvió a su turno, toda la cosa, y se da cuenta que al rato que la niña que fue a dormir con ella a la salita que tenían no estaba en turno. Y dijo, chuta, esta niña a lo mejor se quedó dormida, la voy a ir a buscar. Y dice que llegó a esta sala, las luces estaban apagadas, todo, y ella por inercia se fue a la camilla porque también no había doblado, o sea, si usaban las frazadas, tenían que volver a doblarla y dejarla donde correspondía.
que dice que hizo esto y no sé qué, y cuando se da cuenta, como llegando al lado de la ventana, que daba un espacio, se da cuenta que la niña que trabajaba con ella estaba como en la esquina, como agarrándose las piernas, y ella igual se asustó porque primero dijo que era como un bulto en la esquina, hasta que escuchó que le dijo así, no se podía mover, pero nunca le dijo que qué le había pasado porque había llegado hasta allá. Hasta que la chica le dijo que no, que se sentía mal, que si se podía ir a su casa. Y un poco igual regañadientes, Mariana le dijo que bueno, sí, no le dio como una respuesta válida, pero sí entendía también que estaban pasando por una situación mentalmente muy cansadora. Al otro día esta niña renunció, pero cuando fue a dejar su carta de renuncia pidió hablar con su supervisora, que en este caso era Mariana. Y la chica le dijo que ya no quería seguir trabajando ahí porque no era la primera vez que le pasaba esto en la sala y que ya era como una molestia constante. Dice que vio a Mariana que se levantó y fue y le agarró los pies y la empezó como a jalar. Pero la niña estaba consciente que lo que se levantó no era Mariana, porque ella había escuchado cuando Mariana se fue del dormitorio. Ella dijo que primero pensó que era otra compañera que había llegado a dormir, y esto hace énfasis de que era como Mariana es una persona bajita y ella vio una persona bajita. ¿Y por qué llama la atención? Porque Mariana, de su área, y digamos que el área donde ellos tenían que dormir era específicamente para su área, Mariana era la más bajita. Y dice que vio a alguien del porte de Mariana que va y le agarra los pies y le empieza a tirar. Entonces cuando ella se pudo zafar de eso, se levantó, agarró la colcha que tenía encima y como que se puso a una esquina. No volvió a ver esto, pero dice que no era la primera vez que le pasaba. Muchas veces antes empezaban como a jugar con el pelo, y es lo que le pasó a Mariana esa noche, que al final dijo, ya no quiero quedarme acá, yo me voy a levantar porque no estoy descansando en este lugar, y ella se fue. La chica dijo que esto no era la primera vez que le pasaba y que en verdad ya no quería seguir en esa situación, y yo creo que a nadie le gustaría seguir en esa situación, y prefirió renunciar. Así que, bueno, hasta el día de hoy Mariana sigue trabajando en ese hospital, y si bien no le ha vuelto a pasar, dice que prefiere tomar los turnos en día. Vamos con la siguiente historia. La siguiente historia es una historia que le pasó a mi papá. Él es muy sensible a este tipo de cosas. Mi papá es de las personas que su abuelo se iba a pelear a combo en el monte con el diablo. Entonces, si es que no han visto como videos anteriores, yo creo que del año pasado, tenía una úlcera y esa úlcera se le infectó y él terminó hospitalizado. Mi papá le dio un choque séptico en el cual yo recuerdo que me lo llevé desmayado al hospital. Este hospital, yo también me he atendido en ese hospital, y tiene la particularidad que la morgue está, lo separa de una salita del, ¿cómo se llama? El área de urgencias de este mismo hospital, porque por lo general las personas que llegan a urgencias no todas vuelven a salir. Mi papá en este hospital quedó hospitalizado 2 días, y lo malo de estar hospitalizado es que no muchas veces te permiten llevar el teléfono porque no se hacen responsables de lo que pase con tus pertenencias. Y le llevé un teléfono muy antiguo a mi papá, sobre todo porque mi mamá es una persona con demencia vascular. Entonces yo esos días me quedé ahí en la casa cuidándola, pero también tenía el miedo de que cómo avanzaba mi papá. Como a él lo ingresaron tipo 6, 7 de la tarde, no comió nada y le fueron a dar comida como a las 12 de la noche. Ya empezando con eso es muy raro, porque por lo general en los hospitales toman 11, como a las 5, cenan como a las 7. Y ya de ahí no da más comida. Pero yo creo que fue porque, no sé, lo ingresaron tarde o no entiendo muy bien. La cosa es que en el sector de urgencias, cuando los dejan hospitalizados,
le dejan estas maquinitas, las ondas, van de 2 personas. Y al otro día que yo le tuve que ir a dejar como sus pertenencias, porque esto fue fortuito, o sea, mi papá lo llevamos a las 6 de la tarde, recién a la 1 de la mañana nos dijeron que él iba a quedar hospitalizado. Entonces al otro día yo le fui a dejar sus cosas, no sé qué, y él esa noche la pasó solo, pero me cuenta, después que lo llamé por teléfono, me dijo que había llegado una señora al lado de él. La señora, muy amable, al siguiente día que le fue a dejar las cosas, saludé a la señora, obviamente, porque están como una camilla, un pasillito muy chico, sigue la otra camilla. Entonces, como para hacerle el rato más ameno, igual le metí conversa a la señora, porque bueno, era una abuelita también. La cosa es que mi papá dice que la segunda noche en la que él estuvo llegó esta señora, se quedó hablando la señora, porque parece que en las noches ella hablaba solita. Al otro día mi papá se despertó y me dijo, bueno, yo lo llamaba como todos los días, tipo 8 de la mañana, porque él también estaba con la preocupación de cómo estaba mi mamá, cómo iba a despertar y así. Entonces nos hablábamos temprano, sobre todo porque yo después entraba a las 9 al trabajo, entonces me llamaba temprano. Y ese día mi papá me dijo, no, es que no puede dormir porque parece que la abuelita que estaba al lado de él hablaba sola en la noche. Y me dijo, no, dormí pésimo. No. Dije, ya te llevo estos tapones de gomita para que puedas dormir mejor, no sé qué. Llego allá y fui y le digo a mi papá, hola, ¿cómo estás? Yo le dije, y le digo, ya se fue la abuelita que estaba al lado. Entonces hoy día vas a dormir bien. No sabía qué había pasado ahí. Y me dice, no, si la señora, yo me desperté tipo 8 y ella no estaba, yo pensé que le fueron a llevar para sacar exámenes o cosas así, que es muy habitual que lo hagan. Y cuando me vinieron a dejar el desayuno, pregunté por la señora porque se demoraba harto. Entonces mi papá preguntaba por si a él le tenían que hacer el mismo procedimiento y cosas así. Mi papá se ve muy fuerte y todo, pero le tiene mucho miedo a las agujas. Mi papá pregunta sobre esta señora y el doctor de su área le dice, sí, la tuvimos que venir a buscar como a las 4 porque la señora la vino a ver la enfermera y había fallecido. Pero mi papá estuvo hasta temprano escuchando que la señora balbuceaba, hablaba. Entonces me dice que la señora había fallecido la noche anterior, pero no a la hora en la que él la escuchó, porque él la escuchó como a las 3, 4 y la señora había fallecido como a la 1 de la mañana. Entonces sí. Esa fue otra historia que pasó a mi papá. En sí a mi papá le han pasado muchas cosas y voy a hacerlo como bonus. Porque yo también me acuerdo de ese momento y fue bastante raro. Pero mi papá, cuando yo era chica, yo tenía como, no sé, unos 8 o 9 años. Mi papá, recuerdo que una vez nos hizo levantarnos como a las 3:30, 4 de la mañana, porque dijo que había soñado que su hermana se iba a despedir de él. Mi tía tenía diabetes y claro, ella no estaba tan mal como para de un día para otro fallecer, pero sí, recuerdo que nos hizo levantarnos como a las 3, 4 de la mañana y a las 6 de la mañana nos llamó la hija de ella, que su mamá había fallecido en el asilo. Así que sí. No sé si todas las historias van a ser de hospitales, pero también quiero dar una actualización de lo que está pasando aquí en la casa. Si vieron el primer video, sabrán que acá en la casa en la que estoy viviendo estaban pasando como cosas raritas. Mi suegra estaba sola aquí en la casa y dice que ella estaba en la cocina y se levantó porque sintió que abrieron la puerta y que como que vio pasar del pasillo, entrar a una pieza que tenemos como bodega. Particularmente a la Steffi y a mí nos vio pasar por ahí y ella se levantó porque siempre llega como, hola chiquillas, ¿cómo les fue? No sé qué. Nosotras ese día sí habíamos salido. Ella dice que se levantó a saludarnos y no había nada. De hecho, me mandó un WhatsApp y me dice, me dijo, ¿ya llegaron? Y yo dije, no, vamos en el metro todavía, no sé qué, porque había llamado a la Steffi y no le había contestado. Entonces sí, no es como la gran cosa, ni grave ni nada, pero sí. La siguiente historia le pasó a Carlos.
por lo general no frecuenta los hospitales, pero sí esta vez tuvo que ir porque un familiar estaba como en estado crítico. Dice que la primera sensación que le dio cuando vio a este familiar fue que no iba a pasar. Y de hecho ya el médico le había dicho como que entraron a despedirse porque ya no iba a salir de ahí esta persona. Entre todas las cosas que pudieron hacer fue llamar a un sacerdote que le hiciera la extrema unción porque ya estaba en un estado muy crítico, que no era reversible. Él dice que lo hicieron salir al pasillo para que esperara con más familiares, no sé qué, y él dice que va al baño y en lo que sale ve a este familiar como caminando con estos fierritos donde les ponen el suero. Entonces dice que trató como de gritarle, de hablarle, porque lo vio caminar por el pasillo, pero él no podía entrar a ese pasillo porque se daba el acceso desde adentro hacia afuera. Y dice que vio a este familiar que iba por el pasillo hacia el fondo caminando con este tubito y le fue a decir a su familia. A todo esto Carlos en ese entonces era un chico de 17 años solamente, o sea, y va y le dice a su mamá, pero también su mamá pensaba que él no tenía la necesidad de por qué inventar eso si lo estaba viendo, así que dio como su voto de confianza. Una vez que salieron, entraron nuevamente y le dice a la enfermera, ¿sabes qué? Mi hijo vio que tal familiar salió por el pasillo. ¿Qué pasó? Se levantó y la chica le dice que eso era imposible porque su familiar falleció a mitad de cuando estaban haciendo este rezo. Entre la pena por perder a un familiar, ella pensara que su hijo estaba inventando esto, como que le dijo, no, nos vamos. Se fueron a la casa. Y dice Carlos que en eso se estaba quedando dormido, que ya, dada la situación, igual su mamá se quedó despierta, avisando a los demás familiares. Dice que él se fue a acostar y que como en una esquina de su cama, o sea, como a una esquina de su dormitorio, ve a este familiar. No le dio miedo, no le dio ninguna sensación, pero decía que el familiar como que le hacía chao con la mano, como que se le fue a despedir de él. Lo que cuenta Carlos es que esto no le dio miedo, pero tampoco le dio como una sensación de calma, simplemente lo dejó como intrigado, o sea, ¿qué pasó? La verdad, si a mí me pasara algo así, igual depende mucho del familiar, porque si es una persona que vi como 2 o 3 veces en mi vida, que se presente así, que llegue a mi casa, me daría bastante miedo, la verdad. Además que se dice que todas las apariciones son del bajo astral, se puede presentar en ese momento porque en esas situaciones es un momento muy vulnerable para la persona que lo está viviendo, entonces a veces ciertas entidades se aprovechan, juegan con tu dolor o con tu estado de ánimo y así. La siguiente historia, si bien no es de un hospital, sí es de un asilo clínico. Creo que le dio el nombre, al menos aquí en Chile no tengo idea si eso existe. Pero esta historia yo, como dije, algunas las saqué de Reddit. Y esta persona cuenta que su tía trabajaba en este tipo de asilo clínico, en donde se atendían a adultos mayores. Dice que cuando ella llegó a trabajar a este lugar, una de las enfermeras a cargo le explicó como el historial de cada paciente y había una señora en particular que pedía que la ataran en las noches, o sea, en su cama. Al principio ella no entendió por qué ni a qué se debía eso, pero las enfermeras dijeron que sí, que tenían que hacer esto porque además de que pagaban como súper bien en este tipo de asilos, era también porque le hacían caso a los pacientes. Y de hecho la señora decía que querían que la ataran en la noche porque un ente siempre intentaba llevársela. La tía cumplió 1 año acá y llegó un practicante, como se le llama aquí en Chile, y este chico practicante se le explicó lo mismo que le habían explicado a
la protagonista de nuestra historia, que a la señora se le daba comida a cierta hora y luego se tenía que atar a la cama. El practicante como que pensó que era como una broma por ser el nuevo. Pasaron ciertas semanas en la que el chico ya tenía esta costumbre de atarla y pasa que otro paciente estaba teniendo dificultades y él fue a atender a este paciente, le llevó la bandeja porque recordemos que a la señora se le daba la cena y después ya pedía que la ataran. Era una persona con Alzheimer y yo por experiencia propia digo que a veces cuando las personas todavía pueden hablar y eso, se crean escenarios en su mente que también les juegan malas pasadas. Yo, por ejemplo, mi mamá tiene demencia vascular y ella en el inicio de su enfermedad, que es un tipo de Alzheimer, a veces decía que había fuego en la casa, porque su mente, para ellos es muy real todo lo que están viviendo. Entonces, como un poquito para respetar lo que pedía la señora que la ataran, porque un ente le iba a llevar, era más como para que básicamente no, entre comillas, no molestara y tampoco se pasaran a llevar como los deseos que ella tenía de que hicieran esto. La cosa es que este chico pasó la urgencia con el otro paciente, se lleva la bandeja de la señora, pero no la amarra. No la amarra y dice que por ahí por las 3 de la mañana sienten como, así como que cayó algo. Y la señora había fallecido en la entrada de su dormitorio. Nadie se explica por qué ni cómo pasó, pero era algo que ella sí les decía con frecuencia, de que si no la amarraban, este ente la iba a llevar y la iba a llevar en todas sus formas. Eso, espero les haya entretenido, les haya gustado, lo hayan pasado bien dentro de todo. Y nada, si tienes alguna historia que contar, independiente del índole, pero que sea paranormal, déjala aquí abajito. Si quieres, suscríbete, deja un me gusta y nos estamos viendo en el próximo video. Así que eso, espero estén bien, tengan una excelente semana, independiente de cuándo le estés viendo, que tengas un buen inicio o final de semana. Ay, y eso, nos estaríamos viendo en el próximo video. Chao.